Buenos días, gracias por estar otra vez acá en Alfa y Omega Bogotá. Hemos estado haciendo una serie acerca de la paternidad de Dios y hoy es la semana número 6 de esta serie. Ya para este tiempo deberíamos haber entendido, número uno, quiénes somos. Es decir, no somos huérfanos, no soy la profesión que tengo, no soy la mamá o la abuela, soy hijo de Dios. Eso como número uno. Semana 2, hemos entendido que somos amados. Es decir, no debo caminar como una persona discapacitada para recibir amor y para darlo. Tampoco con el sentimiento de desvalorización que produce la ausencia del amor, el testimonio del amor. Además de eso, hemos hablado de la gracia y cómo ella se contrapone a lo que es la condenación y el sistema de las obras. Hemos también aprendido en la semana 4 cómo ser saciados por medio de la adoración y de la alabanza para no estar sedientos y quedar a merced de las acechanzas del enemigo. Y hoy vamos a hablar, de la semana 5 de la esclavitud. Hemos hablado de cómo la libertad en Cristo rompe las cadenas de la esclavitud y para esta semana vamos a hablar de el poder. Casi es el final de nuestra serie. La verdad, yo esperaría que estudiemos durante la semana el material, porque ciertamente esto no es como ir a la universidad y aprender arquitectura o derecho o aprender cualquier otra cosa. La palabra de Dios está viva, es un espíritu. Y una sola palabra impartida con verdad dentro de tu ser puede cambiar tu vida para siempre. Es por eso que la Escritura dice que ella cumple el fin para el cual fue enviada. ¿Qué quiere decir esto? Cada palabra de cada semana que hemos estado impartiendo es una semilla. El libro de Génesis dice, cada semilla da su fruto conforme a su género, tal cual como la naturaleza. Si el género es maíz y yo lo siembro, la cosecha va a ser de maíz. Así es la palabra de Dios, una semilla que va a dar fruto conforme al género. Si hoy hablamos de poder y hablamos de intimidación, que viene siendo la contraparte y ahora lo vamos a ver de poder, entonces esta palabra debería destruir la intimidación e impartir poder, porque para esto fue creada y este es el género de la semilla que hoy vamos a estudiar. Entonces vamos a hablar de lo que es el poder de Dios y qué obstaculiza la manifestación del poder, en este caso la fuerza de la intimidación. Para eso vamos a hablar de Primera de Reyes 20, del 3 al 13. Quiero que sepan que todas las historias que enseñamos al principio de cada predicación es intencional para que ustedes aprendan cómo se mueve este espíritu dentro de personas reales, cómo opera esto dentro de la gente. ¿Sí? Porque a veces decimos, bueno, yo no creo mucho en el mundo espiritual, pero cuando vemos por qué una persona se deja atraer de manera coercitiva por otra, entonces ahí es donde entendemos hay una fuerza espiritual que esta persona está utilizando o está manejando, aunque a veces ni siquiera sepa que está operando. El contexto, Primera de Reyes 20, del 3 al 13, es el siguiente. El rey Acab gobernaba en Samaria. Él era el rey de Israel en ese territorio. Y los asirios tenían un rey llamado Ben-Hadad. Este rey había conquistado muchas naciones, haciéndose aliados de otros pueblos y constituyendo un gran ejército. Este gran ejército tenía caballos, carros, recursos. Así que por esto se había logrado tener una fama de que era un grupo poderoso que conquistaba cada nación donde iba. Entonces, basado en esta fama, ellos envían un mensajero a Samaria para que le digan a Acab las siguientes palabras. Lo primero es un mensaje de intimidación. La intimidación es una fuerza espiritual, la vamos a estudiar a profundidad hoy, pero ella lo primero que hace es utilizar las palabras. Y esto es lo que le dice al rey, dice, así ha dicho Ben-Hadad, este rey, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volvieron los mensajeros otra vez diciendo, así dice Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Fíjense el uso del amedrentamiento. Si eran los hijos del rey y si era la plata y el oro del rey, ¿por qué le dice? O sea, él está reconociendo tu plata, tu oro, tus mujeres, me darás a mí. Eso suena coercitivo. ¿Por qué? Porque eso no es algo voluntario, es una fuerza espiritual donde tú ya conoces mi fama, tú sabes quién soy,
yo construí una fama de que tengo poder para conquistar naciones y por eso yo te estoy enviando este mensajero. Entonces, tú vienes, tus mujeres son míos. Me los vas a dar. Y además de eso, usa el miedo. El 6 dice, además mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tu siervo y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Fíjense este mensaje, quiero que vayan más allá de solamente palabras bíblicas, quiero que lo mediten y lo internalicen. ¿Cómo es que esta persona que no me conoce me va a decir, yo voy a enviar gente que registre tu casa? Voy a enviar personas que saquen todo lo que tienes ahí y las casas de tus siervos. Sin duda, estamos ante un mensaje de intimidación. Un mensaje que busca controlar la voluntad humana por medio del miedo y por medio de las amenazas. Sin embargo, este rey, cuando oye esto, busca consejeros, algo sabio de lo que el pueblo de Dios tiene que aprender. Cuando estás pasando por una situación que va más allá de tus capacidades, es importante que puedas entender que los consejeros suelen ser algo positivo. El rey Salomón, experto en sabiduría, él dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces el rey va y busca a los ancianos y les dice lo que está pasando. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo éste no ha hecho sino buscarme el mal, refiriéndose a Ben-Hadad, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Fíjense que él dice no se lo he negado porque en el primer verso que leímos, él le dijo, se va a hacer como tú dices. Entonces, ¿cómo te sentirías tú, mujer que nos oyes, si fueras la esposa de Acab? Si fueras un siervo de Acab, si fueras parte de lo que él tiene, ¿cómo te sentirías tú cuando la persona que está en autoridad sobre ti, que debería protegerte, le está diciendo a un extraño porque tiene miedo, si yo te voy a entregar mi esposa, yo te voy a entregar mis mujeres, yo te voy a entregar mis bienes? O sea, un hombre completamente sin personalidad, amedrentado. Recuerden que Acab era el esposo de Jezabel, ¿sí? Y entonces un hombre sin identidad, que está diciendo yo te lo voy a entregar todo. Sin embargo, en el ápice de cordura que tenía, pues buscó los consejeros y estos le dicen que no hagan lo que el rey está diciendo. Y dice, y todos los ancianos y el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que ellos te piden. Acab puso en práctica el consejo que le dieron los ancianos. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decid al rey mi señor. Sin embargo, quiero que vean que durante toda la explicación y los mensajes que Acab enviaba, lo llamaba señor, se sometía voluntariamente. ¿Sí? Recuerda la prédica del Señor, si yo te llamo señor, tú tienes un señorío sobre mí. Me someto a aquel que reconozco como señor, refiriéndose a los términos de esta época y no al señor cuando tratamos de ser gentil con alguien en la calle, sino al señorío que el rey tenía sobre el pueblo. Y él le dice, así decía el rey de Ben-Hadad, haré todo lo que me mandes a tus siervos, como te lo dije al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta al rey. La respuesta que viene en contraparte es una amenaza. Y esta amenaza es una característica distintiva del espíritu de intimidación. Siempre va a haber un mensaje coercitivo y siempre va a haber una amenaza. Es bajo la amenaza que la persona logra coaccionar la voluntad del otro. ¿Por qué? Porque logra engendrar miedo a la consecuencia si tú no me obedeces. Dice, y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me añadan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Toda la intimidación siempre lleva una parte de tú reconoces mi poder. Y él está hablando en función de la fama que tenía, pero también está hablando de un uso de una fuerza espiritual. Está hablando de sus dioses. Quiero que sepan que esta misma frase es la que usa Jezabel cuando amenaza a Elías. Dice, aún me añadan los dioses que yo te voy a cortar la cabeza. Era un mensaje que llevaba intimidación, que llevaba una amenaza.
Siempre la intimidación lleva consigo la fuerza de la amenaza. ¿Por qué? Porque si el diablo logra que tú creas, esta consecuencia te tiene. La defensa de Acab es esta. Y el rey de Israel respondió y dijo, decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. ¿Qué quiere decir esto? Él está ahí reconociendo a Dios. Porque él está diciendo, no te alabes tanto en el ejército que tienes, en la fuerza que tienes, sino alábate en desciñirte, o sea, en quitarte ese poder para que venga Dios y te ayude. O sea, él era un ejército pequeño, tenía recursos limitados, ellos eran grandes en proporción y en recursos. Y él le dijo, no te alabes tanto en las cosas que tienes, sino yo me voy a aferrar a Dios. La disposición de defenderse es algo que puede destruir la intimidación. Tú tienes que voluntariamente proponerte defenderte de esta fuerza espiritual. Hasta que tú no le digas al diablo, hasta aquí yo te permití, él va a ir apretando cada vez más. Apretando cada vez más. ¿Para qué? Para despojarte. Vamos a ver por qué lo hace. Dice, y cuando él oyó estas palabras, o sea, la amenaza, estando bebiendo con los reyes de las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Cuando Acab se dispuso a defenderse y a decirle, yo voy a buscar al Señor y no voy a darte, como te había dicho al principio, que te iba a dar mis mujeres, que te iba a dejar acceder a lo mío, pues ya no lo voy a hacer más. Me voy a defender. Y en ese momento vino un profeta para mostrarle a Acab que tenía el respaldo de Dios. Miren lo que dice Zacarías 4:6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El diablo se presenta como una persona poderosa. Y la gente que está bajo este espíritu de intimidación, el que intimida, se muestra como alguien grande, como alguien poderoso. Pero el poder de Dios, la palabra poder significa dinamos, que viene de dinamita. El poder de Dios, cuando tú te alías al poder de Dios, esto es como una dinamita que destruye la intimidación y el temor. Pero tú tienes que ser valiente. Hay un vallenato, no le digan al pastor Alberto que estoy hablando de vallenatos en las prédicas, pero hay un vallenato que dice, el valiente es valiente hasta que el cobarde se decide. ¿Han oído ese vallenato? El valiente es valiente hasta que el cobarde se decide. Así es la intimidación. La persona te tiene cautiva hasta que tú te decides a ser valiente, porque esto tiene todo que ver con el miedo. La intimidación es una fuerza espiritual de un rango mayor al temor. El temor, el terror, el espanto, la intimidación. O sea, en el mismo rango del miedo, trabaja con las mismas armas, pero es de alto rango. O sea, hasta que tú no decidas dejar de ser un cobarde por medio de la paternidad de Dios, nunca vas a salir de la fuerza de la intimidación. Y esto que yo les estoy enseñando hoy es ¿para qué? Para que puedas caminar bajo el poder de Dios. Hacer la voluntad de Dios necesita poder, influenciar a otros necesita poder. Sin poder, estás cautivo. Porque recuerden que aquí ya somos libres porque ya pasamos la esclavitud. Llegamos al 5, la esclavitud. Ok, ahora yo soy un hijo de Dios que ya entendí que me ama, ya entendí que tengo gracia. Perfecto, llegamos aquí, capítulo 5, soy libre. ¿Qué hago con la libertad si no puedo manifestar la gloria de Dios? Si no puedo manifestar el poder de Dios porque tengo miedo. ¿Se puede caminar con Jesús? ¿Se puede ser hijo de Dios y aún estar intimidado? Sí, y lo vamos a ver ahora bíblicamente. Yo puedo tener poder dentro de mí y no poderlo manifestar porque tengo miedo. Acab era el rey. Acab tenía la autoridad, pero tenía miedo y por eso estaba aceptando entregar las mujeres de él. O sea que les voy a decir algo, para una mujer estar con un hombre intimidado es la peor cosa que te puede pasar en el planeta. ¿Por qué? Porque se supone que él te protege.
Y si va a venir alguien a amenazar y él te va a soltar de una vez, ninguna mujer va a querer estar con un hombre cobarde. Y la Biblia dice, no yo, que los cobardes no entran en el reino de los cielos. O sea que la cobardía te puede quitar la salvación. Esto no es una cosa sutil. Búscanlo porque no tengo el verso acá, pero estoy segura, absolutamente. La intimidación, como les decía, es una fuerza aliada al temor, el terror, el espanto, y su fin es producir parálisis para despojar al pueblo de Dios. Tú puedes tener la visión dentro, puedes tener recursos, puedes tener la autoridad, puedes tener todo dentro de ti, pero no tener la fuerza de exteriorizarlo, de manifestarlo. Fíjense, Acab, cuando era esposo de Jezabel, él era el rey, y Jezabel le quitó el anillo de autoridad y sellaba los edictos como si fuera él. Él era la autoridad, pero la intimidación siempre se va a liar a la autoridad para desplazarla. Ahora, ¿cómo se forma esta fuerza dentro de ti? Viene de la crianza. Cuando tú eres un niño, una niña, y eres criado bajo la represión, bajo las amenazas, bajo el miedo, el chantaje, si cuando te mandaban a hacer algo y no llegabas a hacerlo, te metían una paliza, te asustaban, te amenazaban, eso te hace una persona cautiva de la intimidación. Y eso produce una conexión entre el maltratado y el maltratador, entre el intimidado y el intimidador. O sea, dentro del ser humano se produce como una sed de venganza cuando se da cuenta que toda la vida se dejó intimidar. Es una persona que está frustrada por dentro, pero aunque está frustrada y sabe que ha sido manipulada, intimidada, todavía no se logra defender, porque no tiene el valor para decir ya. Entonces, esta fuerza se produce en la crianza. Por eso ustedes ven que hay gente que uno le dice, pero ¿por qué no te defiende? No puede, porque en su fase primaria hubo intimidación. Una mamá, sobre todo con el varón, que él tiene que hacer lo que ella diga. Autoritaria, bajo amenaza. Entonces, la obediencia que se consigue con estas crianzas es una obediencia por medio del miedo, es una sujeción por medio del miedo, no es voluntaria. Si la obediencia no es voluntaria, es intimidatoria, es autoritaria. Yo obedezco porque quiero, no porque tú me obligas, y si tú me obligas, ya no es mi voluntad. Entonces, la intimidación busca despojar la voluntad humana, quitarte tu voluntad. Cuando tú quieres decir no y tienes que decir sí, porque siempre hay una consecuencia latente. Si tú no haces esto, ya sabes. Y eso parece como muy, ay no, la mamá latina, eso no tiene nada de malo. Eso es una fuerza demoníaca, que después nos hace sentirnos atraídos a dejarnos despojar. Ahora, el idilio de una persona que ha crecido bajo la intimidación es un día ser autoridad para hacer lo mismo. Si no recibe sanidad, la persona cuando tiene esta herida y llega a estar en autoridad, lo que hace es intimidar a los demás, despojar a otros. Miren lo que pasó, por ejemplo, con Hitler. Él es un ejemplo perfecto de lo que es despojar de la dignidad, de la voluntad humana a otro. Bajo intimidación logró lo que logró. Y una persona que ha sido maltratada, un día va a ser un maltratador. Todo esto tiene que ver con la intimidación y con la crianza. Ahora, ¿para qué intimida el diablo? Número uno, para despojar y dominar. Él quiere conseguir la sumisión absoluta del ser humano. Porque sabe que si la persona se alía al poder de Dios, manifiesta la voluntad de Dios sobre la tierra y Él quiere frenar esto. Vamos a hablar un poco de Isaías 21:4. Este verso muestra cuando Isaías ve la caída de Babilonia, esto fue lo que él dijo. Dice, se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió espanto. La intimidación es una expectación de terror que me paraliza y dice, mi voluntad se volvió, mi deseo se volvió espanto, se paralizó. ¿Alguna vez se han sentido así?
que algo te paraliza y tú dices, aunque sé que no es justo, aunque sé que no está bien, aunque sé que no debería aguantar esto, no me defiendo y lo permito. Quiero que sepan que todas las cosas que yo predico las he vivido y yo crecí bajo la fuerza de la intimidación. Absolutamente, en una familia donde todos estaban juntos en su posición, menos yo. Entonces, ellas eran varias y si yo me quejaba o si yo contaba lo que me hacían, ya yo sabía que había una consecuencia. Entonces no podía defenderme, nunca podía decir las cosas como eran, ni podía hablar mi punto de vista, ni nada de esto. O sea, para poder predicar y poder hablar de Dios, sin duda he tenido que vencer esto, porque era algo tan fuerte que aunque yo sabía que estaba mal, no lo podía exteriorizar. Y quiero que hoy esta palabra que está siendo impartida pueda romper esa cadena que a veces se siente como si tuvieras una bolsa plástica alrededor, que te impide moverte, que te impide hablar, incluso en la parte social. Si tú has crecido bajo la ridiculización de tus emociones, si ser emocional es algo malo, si hablar, si has crecido bajo la represión, sin duda alguna tienes que ser libre de la intimidación. Ahora, el género lo entendemos cuando Isaías dice, porque el terror me espantó y me intimidó y mi deseo se volvió un espanto. No importa lo que desees, si no eres libre de esto no lo vas a poder exteriorizar. Vas a ser como aquel que tiene muchos pensamientos idílicos, añoranzas, cosas que quiere lograr y nunca se van a materializar. Porque cada vez que tú te atrevas, esas personas que te rodean o el mismo diablo te va a decir, ¿quién te dijo que tú podías hacer eso? Recuerden que él busca una sumisión y él busca despojar. Recuerden que Ben-Hadad le decía acá, dame todo lo que tienes. Entonces, su intención era desvalorizarlo para quitarle el poder que él podía manifestar. Bien, Romanos dice 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, fe es impartida dentro de nuestro espíritu. Las coyunturas se rompen, el alma se parte, porque la palabra es más filosa que una espada. ¿Qué quiere decir esto? Una cirugía, para hacer una cirugía se utiliza un bisturí bien afilado. Más afilado que un bisturí es la palabra de Dios. Porque dice más afilada que cualquier cosa filosa es la palabra de Dios. Ella tiene la capacidad de partir eso que te ata y que te somete y que te sujeta. Para que puedas ser libre y hacer lo que Dios quiere que hagas. Entonces, el mensaje de terror, de espanto, también es por medio de las palabras. Es una copia de cómo Dios obra. Si usted oye la palabra de Dios, fe viene. Dice, la fe viene. Quiere decir que ella puede venir a mí. Si yo no tengo fe, ¿qué tengo que hacer? Oír la palabra de Dios. Si me siento con incredulidad en algún área, tengo que oír la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando estaba empezando en los caminos del Señor, ya no me era suficiente leer la Biblia, sino que además ponía un CD de la Reina Valera. No un cassette, un CD. Y pasaba el día, después que terminaba de hacer mi devocional, yo escuchaba la Biblia de manera audible. Si iba manejando en el carro, llevaba la Reina Valera y así, ¿por qué? Porque dice por el oír, no por el leer. Ojo, no estoy aconsejando que no lean, porque cuando leen hay cierta intimidad. Pero escuchar es que los oídos son espirituales. Y las palabras, buenas o malas, son semillas. Ellas van a dar fruto. Entonces, la fe viene a mí. No tengo fe, quiere que la fe venga, oiga la palabra de Dios. Ella viene por medio del oír. Pero si yo oigo el mensaje de la intimidación, también va a dar un fruto. Miren Acab cómo hablaba. Acab ya estaba rindiéndose, llamando al otro señor, entregando sus bienes a las mujeres. O sea, esto es lo que produce la intimidación. Y recuerden que siempre es con un mensaje.
Hay varios ejemplos de este género. Yo elegí este porque no es muy predicado el tema de Acab cuando él se le somete a los asirios, pero Goliat y David es sin duda un ejemplo de intimidación. ¿Por qué? Porque él comienza a decir, a hablar, Goliat comienza a hablar acerca de quién se iba a atrever a venir contra él, que lo iba a entregar, que lo iba a poner como comida de las aves. Se le empezó a dar un mensaje de intimidación. Hasta que David, que venía lleno de fe, dice, ¿y este incircunciso qué se cree? Y usó la misma técnica de acá. Tú vienes a mí con toda tu estatura y tu poder, pero yo vengo en el nombre de Jesús. Y le mandó las piedras y ya. Y eran 2 piedras. ¿Por qué? Porque no se alabe el que tiene el ejército, sino el que tiene el respaldo de Dios. No es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, a quien Dios respalda. No importa qué tan grande se vea al otro. Entonces, David y Goliat es un ejemplo perfecto de cómo se mueve. Si usted quiere después ampliarlo, puede desarrollar para que aprenda cómo trabaja la intimidación. También Nehemías, cuando está frente a Sanbalat y Tobías, ellos empiezan a intimidarlo. ¿Por qué? Porque el diablo va a traer esta intimidación cada vez que Dios te vaya a llevar a otro nivel. Cuando ya controlaste el nivel en el que estás y viene otro paso, aparece el enemigo en la puerta y te dice, aquí no vas a pasar. Porque él sabe que si pasas y conquistas ahí, vas de gloria en gloria. O sea, él tiene que pararse en el lugar donde tú estás a punto de conquistar. Entonces, cuando Nehemías está conquistando el poder reconstruir el templo, aparece Tobías, Sanbalat y el árabe. Lo pueden leer también. Intentando que Nehemías salga corriendo. Dice, te van a matar. Y él en un momento como que se dejó llevar por esto hasta que en una de esas, porque fueron varios mensajeros, la misma estrategia, él dice, un hombre como yo va a huir. Esas son las palabras de Nehemías. Un hombre como yo. Y eso es lo que usted tiene que pensar hoy. Una persona como usted, que tiene el Espíritu de Dios, que es hijo de Dios, ¿hasta cuándo voy a correr? ¿Hasta cuándo te voy a tener miedo? Y cuando usted recibe una impartición de poder de parte de Dios, genuina, y vuelves a ver a lo que le tenías miedo, es una cosa de este tamaño. Diminuta. Entonces Nehemías es otro ejemplo y, por supuesto, el emblemático ejemplo de la intimidación es Elías y Jezabel. ¿Elías tenía poder? Absolutamente. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero hablábamos de si es posible tener paternidad y haber llegado hasta tener poder y estar bajo la intimidación. Sí, porque Elías tiene una conquista gloriosa con los profetas de Baal. Hizo descender fuego. Y después Jezabel manda un mensaje y dice que le va a cortar la cabeza con la ayuda de sus dioses, que además el dios Baal había quedado en ridículo un momento antes porque no pudo descender fuego, y él va y se esconde en una cueva. ¿Cómo se llama esto? Intimidación. ¿Cómo lo logró? Por medio de las palabras, porque ella le envió un mensaje. Entonces son ejemplos bíblicos de cómo opera la intimidación. Y tú tienes 2 opciones. O te subyugas ahí con ese espíritu, te sometes voluntariamente, o te alías al poder de Dios, haces una alianza por medio de la paternidad con el poder de Dios y comienzas a ser valiente. Amén. Vamos a ver cómo Jesús, que es el único de este ejemplo de intimidación, cómo él también recibe este poder. Les he dicho varias veces y en la serie de Jesús hablábamos de él, su personalidad nos ayuda a saber cómo vencer cada cosa de la Biblia. Porque cuando Jesús, él reacciona, es donde sabemos cómo deberíamos reaccionar. ¿Cómo deberíamos ser? La palabra de Dios dice, Jesús es el ejemplo en todo. Haced como yo hice. Es cierto que Pablo dice, imítenme a mí como yo soy seguidor de Cristo. Y hay personas que nos pueden inspirar. Pero si tú quieres saber de manera absoluta cómo camina un hijo bajo la tierra, tienes que saber que Jesús es el ejemplo. Porque Él es el unigénito. Él vino a mostrar cómo es tener paternidad. Él vino a mostrar cómo camina un hijo cuando tiene paternidad. Entonces vamos a ver cómo operaba Jesús. Dice, esto es cuando Lázaro muere.
Miren, cuando Lázaro muere, comienzan los fariseos a hablar de Jesús lo siguiente. Juan 11:37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? No solamente cuando Jesús abría los ojos de los ciegos, ellos criticaban, porque era sábado, porque le abrió los ojos, ¿verdad? Y sabíamos que criticaban. Aquí otra vez están murmurando y criticando y están diciendo, ¿por qué no abrió los ojos de no hizo que Lázaro no muriera? Están murmurando, están chismeando, están desacreditando a Jesús. Todo era por la manifestación de poder que venía. Entonces dice Juan 11 del 41 al 43. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, mire qué dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, la convicción absoluta, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, sal fuera. Por la manifestación de poder que venía, aparecieron los fariseos. Aparecieron los fariseos para desacreditar a Jesús. Siempre el que no tiene poder va a tratar de desacreditar el que fluye en el poder. Y vamos a ver por qué. Pero es impresionante porque era la primera vez que todo ese pueblo veía una resurrección. La resurrección es una de las manifestaciones de poder más grandes que puede haber sobre la tierra. Eso nunca nadie lo había visto. Por eso ellos estaban hablando, no pude evitar que muriera, hablando de sanidad, pero lo que estaban a punto de ver era mucho más allá de lo que significaba que Jesús viniera y evitara que se muriera. O sea, resucitarlo, ya eso era otro nivel. ¿Cómo reaccionaron los fariseos cuando ven esto? Juan 11, 47, 48 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar y nuestra nación. Si su manifestación de poder llega a la gente, van a creer en él. ¿Cuál era la preocupación de los fariseos? Que ellos ni siquiera estaban viendo, wow, resurrección. Estaba 4 días muerto. Salió de la putrefacción a la vida. No, ellos decían, nuestro problema es que si él sigue haciendo esto, la gente se va a ir tras él, vamos a perder la gente. Nos vamos a quedar sin nada. Y eso pasa hasta ahora. Hay muchos fariseos pendientes de que si se le fue este, se le fue el otro. ¿Por qué? Porque están hablando de una conveniencia, pero ellos no se estaban dando cuenta de la gloria que cuando Jesús dijo, gracias Padre, una persona fue levantada de la muerte. Y su problema era, la gente se va a ir tras él, vamos a perder la gente. Y la credibilidad, porque ¿saben qué? La religiosidad, la murmuración y el chisme ante la manifestación de poder hace que la gente se vaya sin duda. Porque el pueblo está desesperado, la gente quiere ayuda real, quiere ver a Dios. O sea, a mí no me importa cuánta Biblia sabes, si yo sigo igual, o cuántos lugares están llenos de luces y repletos de majestuosidad, si yo salgo de ahí igual. Esto era lo que está pasando más o menos en esta época. Jesús no tenía grandes cosas, pero tenía el poder de Dios adentro. Y la multitud lo seguía. Entonces el régimen estaba preocupado porque iba a perder la gente. Dice Juan 11, 52, 53. Y no solamente por la nación, sino también para que no se congreguen los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde ese momento acordaron matarlo. Acordaron matarle. O sea, quiero que piensen que esto es una reunión de fariseos, como si nosotros estuviésemos ahí escuchando lo que ellos hablan. Y ellos están hablando entre ellos, el pueblo no los está viendo, cuando se arrodillan en el piso y besan la tierra y le pegan la frente a los lugares públicos y van con su ropa llena de versículos escritos. No, ellos están aquí escondidos, en un concilio privado, hablando. ¿Qué vamos a hacer? Este hombre acaba de resucitar a otro y la gente se va a ir detrás. Tenemos que matarlo. Por favor, estos eran los religiosos de la época.
los que se suponía que tenían que mostrar el amor de Dios. Por eso cuando veamos la semana que viene, los personajes principales de la semana que viene, que vamos a hablar de la hipocresía, son ellos. Porque los fariseos y la mayor manifestación de intimidación la tiene la religiosidad. Sí, hay manifestación de intimidación entre el hombre y la mujer, entre el padre con los hijos y muchas cosas como esta. Pero la mayor manifestación bíblica de intimidación siempre viene por medio de los fariseos. Es la gente religiosa que quiere controlar al otro. Por eso ellos venían detrás de Jesús. Entonces Lázaro representa el poder de Dios en carne y hueso. Porque ahora él estaba caminando, hablando, comiendo. Era imposible decir, Dios no tiene poder y a él Dios no lo envió. Porque recuerden que la oración de Jesús es para que ellos sepan que tú me enviaste. Para que todo el mundo sepa que yo tengo un Padre y que ese Padre fluye a través de mí. Entonces, miren lo que hicieron los fariseos. Juan 12, del 10 al 11. Dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Saben qué, iglesia? A veces el diablo no solo te quiere intimidar y paralizar, sino que cuando no puede, quiere matar lo que representa la gloria de Dios, lo que representa el poder de Dios. O sea, ahora no solamente querían matar a Jesús, sino también a Lázaro. Pero no eran ellos los que estaban diciendo, bueno, ¿y por qué no evitó que se muriera? Para chismear, para murmurar, para desacreditar a Jesús. Ahora lo quieren matar. Quieren matar a Lázaro porque Lázaro representa la resurrección. Entonces los mismos judíos comenzaron a creer en Jesús. Porque es que donde usted vea la manifestación de verdad de Dios, ¿qué va a decir? Eso destruye la religiosidad y los argumentos, porque el evangelio no constituye en palabras, sino en poder de Dios. Juan 12, 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. El mundo se iba detrás de Jesús, porque por donde Jesús llegaba iba ayudando gente, iba levantando gente, iba desatando gente. A mí no me importa cuántas reuniones tienes en la sinagoga, yo quiero ser sano. Y la gente lo perseguía, hasta tocando el manto se sanaban. Él iba impregnado del poder que su padre le había dado. Juan 12, 42, dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Creían en Jesús, pero ¿qué? Tenían miedo. Hay gente que cree en el Señor Jesucristo y no se lo cuenta ni a la esposa, ni al esposo, ni al hermano, ni al vecino, a nadie, porque tienen miedo de ser excluido. Porque tienen miedo del que dirán. Qué vergüenza ser evangélico, esa gente ignorante. ¿Sí? Y hay gente que por tener intimidación no manifiesta la fe. La fe debe ser confesada. Todo el que usted lo conoce tiene que saber que usted cree en Cristo. Porque él dice, si tú no te avergüenzas de mí, yo no me avergüenzo de ti y vas a estar delante de mi Padre. Pero si tú te avergüenzas de mí, yo también de ti. Entonces, ellos habían creído en Jesús, pero miren cómo eran los fariseos tan tremendos que ellos le tenían miedo. Por miedo a que te boten de la sinagoga. ¿Qué te importa qué lugar estés si en ese lugar, por creer en Jesús, no te quieren? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué puedes encontrar en un lugar donde esa sería la sanción? Pero recuerden la intimidación, siempre la represalia, siempre la amenaza. Siempre la coacción, porque yo puedo creer en lo que yo quiera. Ah, pero es que si soy parte del grupo de los selectos fariseos, no puedo creer, entonces mi voluntad, ¿dónde está? Está sometida al miedo. Adopción es lo que destruye el miedo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción
por el cual clamamos Abba Padre. Para clamar como Jesús clamó a ese papá. Recuerden que él habló Padre, tienes que ser hijo. Y para poder ser hijo, tienes que estar adoptado. Pero yo supongo que ya en este momento de las enseñanzas que hemos dado, usted esto lo tiene claro, que es hijo de Dios. Porque dice que el que no es hijo de Dios está bajo esclavitud y bajo temor. Entonces, soy hijo, pero soy un hijo con miedo. ¿Sí? Porque hay que hablar claro. A mí no me gusta predicar unas cosas irreales que la persona no pueda cumplir. Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que hace el rey a César se opone. Miren esta forma de hablarle a Pilato, los fariseos. Si lo sueltas, no eres amigo del César. Y si no eres amigo del César, te opones a él. ¿A qué le suena eso? Amenaza. Pero esto parecen los niños del colegio. Si tú eres amigo del otro, no eres mi amigo. No le hables a fulano. Si te llego, ve hablándole a fulano. Sí, así se aprende. Usted ha visto a veces esos chistes de las niñas con las muñecas y empieza a regañar porque así la tratan. Muñeca, se me comen esto porque si no, te va a dar palo. Y sienta todas las muñecas. Es una crianza de intimidación. Entonces, estos fariseos le están diciendo a la máxima autoridad, recuerden que la intimidación viene para que la autoridad sea despojada y ellos poder suplantar este lugar. Se le están diciendo a Pilato, que es la máxima autoridad, el César y Pilato, y le está diciendo, si tú lo sueltas, no eres amigo del César. Y ahí mismo le dice la consecuencia, la represalia, le dice, y los que se oponen al César, bueno, ya sabes, ¿no? Para que Pilato tuviese ese miedo adentro, hiciera lo que, o sea, esa era su forma de proceder. Cada vez que usted ve a un fariseo en la Biblia de hoy, mírelo desde el lente de la intimidación. Todo lo que hacían era por controlar el pueblo. Aquí no había amor, ni misericordia, ni ellos no querían ayudar. Miren, querían matar a Lázaro. ¿Qué ayuda? No glorificaban a Dios porque estaban viendo a alguien venir de la muerte, sino ahora matémoslo. Entonces, el fariseo representa hipocresía, intimidación, religiosidad. Me aferro a la letra, pero no la cumplo. Solo es para obligar a los demás. Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas a mis hermanos voy y les digo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estas palabras son las que Jesús dice cuando es crucificado y resucitado. Recuerden que Jesús vino a revelar al Padre, vino a romper esa separación que había, a reconciliarnos con el Padre. Jesús siempre hablaba mi Padre, mi Padre, mi Padre. Pero cuando antes de ascender a Dios, después de ser crucificado, cuando resucita, aparece a sus discípulos y les dice ahora esta frase, voy a mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahí se había cumplido el requisito para que pudieran ellos ser adoptados. Recuerden que él les había dicho, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar un consolador. Aquí Jesús viene a sus discípulos y les dice, ahora ese que yo mencionaba, que me ayudaba a hacer milagros, a manifestar su gloria, ya no es solo mi Padre. Yo pagué para reconciliar, ahora es vuestro Padre también. ¿Y por qué creen que Jesús les dice eso? Estos discípulos que habían caminado con Jesús, que habían sanado en nombre de Cristo, que habían oído todas las predicaciones, que incluso ya ellos habían predicado, miren lo que estaban haciendo ellos cuando crucificaron a Jesús. Juan 20, del 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos. Estaban escondidos con las puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos. Por eso es que Jesús va. Ellos habían visto milagros, sanidades, prodigios. Habían visto cómo Jesús se había defendido y había salido invicto de todo eso. Pero cuando vieron que crucificaron a Jesús,
Se escondieron porque tenían miedo. A pesar de que él les había dicho, yo voy a volver en 3 días, él les explicó todo. Pero tenían intimidación. Entonces se puede tener poder y estar intimidado absolutamente, porque ellos estaban llenos de todo lo que habían vivido, 3 años y medio caminando en carne y hueso con Jesús, comiendo, predicando, aprendiendo, y estaban escondidos porque tenían miedo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando lo hubo dicho, le mostró las manos y el costado, como para decirle lo que les dije, se cumplió. Y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió mi Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibí el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús se murió, el poder se fue con él. Pero ahora él va a los discípulos y les sopla el Espíritu Santo. Les dice, mi Padre, vuestro Padre. Quiero que se concentren en el mensaje que Jesús les da. Ahora ustedes también son hijos y ahora sopló el Espíritu. Porque es que si no, ellos no iban a poder hacer la obra. Y les pidió además, ya casi para terminar, les pidió, Hechos 1:8, que no solo ellos fueran llenos de ese poder, sino que condujeran al pueblo de esta manera. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es el poder de Dios? Para ser testigo, para que otros crean en Él. Porque no puedo ser una persona que manifiesto la gloria de Dios y su poder y tengo miedo. No se puede. Entonces Jesús les pide a ellos, esperen aquí hasta que lo que ustedes acaban de recibir, todos los demás lo reciban. ¿Y qué pasó en ese escenario? Dice Hechos 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El poder de Dios es real. Hay mucha gente que anhela poder y creen que el poder es una posición política importante, dinero. No, el poder es el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo dentro tiene como una dinamita adentro. Y esto te puede librar de cualquier cosa. Miren, una pausa. Hace unos cuantos meses yo iba llegando a la puerta de mi casa y pasó una moto y me preguntó una dirección. Yo soy la peor con la inteligencia, ¿cómo le dicen? Inteligencia espacial. No sé nada de eso, no sé ni nada. Y este hombre me pregunta direcciones y yo le digo que no sé, no me doy cuenta de lo que él está haciendo, de por qué me está preguntando eso. Y me hace detenerme y me pregunta y yo sigo caminando, casi para entrar al edificio, él da la vuelta y vuelve otra vez. Y se me para al lado y me dice, dame el anillo que tienes en la mano o si no te voy a dar un tiro en la cabeza. Por supuesto tenía una pistola en la mano. Así me dio, y la distancia estaba al lado mío, o sea, lo único que tenía que hacer así y ya, porque si estiraba la mano, creo que me pegaba la pistola en la cabeza. Me dijo, ¿no escuchaste? Dame el anillo que tienes en la mano o te voy a dar un tiro en la cabeza. Y él supuestamente en el primer momento que me había hablado, me había dicho su nombre, y cuando viene otra vez y me dice esto, yo le digo su nombre y le dije, no hagas eso, yo soy pastora, no hagas eso. Y dijo, ¿eres pastora? Sí, ¿de verdad? Y yo le dije, sí, es verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Él salió de ahí como si fuera un relámpago y se desapareció. Se desapareció, pero yo tenía la oportunidad de manifestar o la gloria de Dios. Prefiero morirme en gloria que ser una cobarde. Porque tú tienes que saber que Dios está contigo de verdad. Y que el diablo no te puede tocar. Pero eso es algo que tienes que creer, manifestar, ponerlo en práctica. Y esos momentos van a llegar a veces.
Y tú tienes que saber quién eres en Cristo y como Jesús. Dice, procuraban matarle, querían matarle, pero no podían porque no había llegado la hora. Y este hombre pudo haber hecho lo que quisiera, pero ni le di al anillo ni me dio el tiro en la cabeza para la gloria de Dios. Ahora miren, 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sabe por qué tanta gente se aparta del evangelio? Porque escuchó palabras, palabras y palabras y nunca ha experimentado el poder de Dios, porque el poder de Dios es solo para los hijos de Dios. Es una cuestión de paternidad. 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder. El conocimiento de Dios es poder. ¿Quieres poder? Aprende la palabra de Dios. Esto no tiene que pasar como en Pentecostés. Sí, hay muchos momentos donde el Señor se manifiesta de esta manera, de una manera física, de una manera regia, donde uno sabe que el poder de Dios está ahí y es bien tremendo. Pero el conocer la palabra de Dios es poder. Como cuando usted estudia una carrera, el primer día del semestre, usted no tiene ningún poder, usted no sabe nada. Pero el último día de la graduación, ya usted pasó ahí unos 5 años y ahora tiene una acreditación y tiene un poder porque conoce y la gente lo busca para que usted lo ayude porque usted sabe más que él. El evangelio es un espíritu lleno de poder. Mientras más conozcas a Dios y su palabra, más poder tienes. Más sabes cómo reaccionar en momentos difíciles, más sabes cómo quitarte las amarras que el diablo quiere ponerte, más aprendes a distinguir y a discernir lo que es de Dios y lo que no, más entiendes cuáles son las consecuencias de las cosas que el diablo te ofrece. Eso es poder. Poder no es tener dinero en el banco ni ser el presidente de la república. Poder es el evangelio. Amén. Filipenses 1:28 dice, y en nada, diga conmigo, nada, intimidados. En nada intimidados. Recuerden esa frase que me ayudó a mí a salir de esta cosa espiritual tremenda. En nada intimidados. Nada es nada. No se le arrodillen a nadie, solo al Señor. No se le dobleguen a nadie, solo al Señor. Y con esto no les estoy diciendo que sean rebeldes o sean orgullosos. Me estoy refiriendo a esta sumisión de la voluntad humana demoníaca por medio de la coacción. Dice, en nada intimidados de los que se oponen. ¿Ven? La intimidación es una oposición. Dice, en nada, Pablo hablando, si alguien sabía defenderse de la intimidación, era el apóstol Pablo. Y esto lo escribe él. Porque ¿cuántos no intentaron intimidar a Pablo? Le hicieron todo lo que pudieron. Y el apóstol Pablo, como si él estuviese hoy aquí dándonos un consejo, dice, en nada intimidados. Porque ellos ciertamente es un indicio para perdición, mas para nosotros es salvación en Dios. No te dejes intimidar por nada ni por nadie, ni que sea quien sea. Amén. Y el último verso, 1 Juan 5:18. Sabemos que todo el que es nacido de Dios, miren que hay un tema de paternidad, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. ¿De qué quiere decir esto? Que el maligno no te puede tocar ni un pelo. Y literalmente lo digo porque la escritura dice que el Señor tiene contados todos los pelos que tenemos en la cabeza. Todos. Sabe el nombre de cada uno de nosotros. Dice, a todas las estrellas las llama por su nombre, a nosotros también. Él nos conoce de una manera personal. Se dice, el que es nacido de Dios, el que ha sido engendrado. Recuerden que la palabra engendrado viene de adopción. Cuando somos engendrados por el espíritu de adopción, el maligno no le toca. Y con ese pensamiento usted tiene que caminar por la calle. El maligno no me puede tocar. El diablo tiene que someterse a la fuerza y al poder de Dios, a la obediencia que hay en el nombre de Jesús.
porque ni el gadareno pudo, nadie puede. Jesús le habló al gadareno y se le arrodilló, se le postró. Y estaba una legión de demonios. Difícil conseguirse a alguien con una legión de demonios en la calle o en cualquier otro lado. Puede pasar, pero es difícil. Sin embargo, nadie puede tocarte, nadie puede partirte. Ninguna amenaza, ninguna consecuencia es real si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, todo obra para bien. ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a atemorizarme? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te damos a ti gracias, porque eres tú, Señor, quien ha establecido todas estas verdades para que nosotros pudiéramos aprender, para que nosotros pudiéramos defendernos, Señor, de las acechanzas, de la maldad del diablo. Señor, hoy renunciamos a toda fuerza espiritual de intimidación, Señor. Hoy perdonamos a todas aquellas personas que ejercieron control en nuestra voluntad cuando éramos pequeños, Señor. También te pedimos perdón por todas aquellas personas donde también nosotros hemos ejercido control sobre otros. Sabemos que tú no controlas, Señor. Sabemos que el Espíritu de Dios no domina y no se comporta de esta manera. Así que hoy, Señor, queremos renunciar a toda fuerza demoníaca de intimidación, Señora, a esa mordaza espiritual que nos impide hablar, que nos impide defendernos, Señor. Hoy renunciamos a toda amenaza, Padre Celestial, a toda consecuencia que el diablo nos haya hecho creer, Señor, si nos defendíamos. Hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos hacer lo que hizo Acab, no entregar la riqueza, la familia, los sueños al diablo. Hoy queremos, Señor, aferrarnos a tu espíritu, porque no es con ejército, no es con fuerza, no es con recursos humanos, sino con el Espíritu de Dios que rompe, Señor, como una dinamita explota todas aquellas cautividades, Señor, dentro de nuestro ser. Hoy te damos a ti gracias, Señor, porque tú has prometido derramar tu poder, Señor, sobre nosotros, para que pudiéramos recibir este poder y caminar haciendo tu voluntad en la tierra, Señor. Te damos gracias porque desde hoy caminaremos como el apóstol Pablo, en nada intimidados. Nunca más estaremos intimidados, Señor. Nunca más estaremos escondidos, atemorizados, aterrorizados o espantados, Señor. Hoy toda parálisis que el miedo ha causado en todos nosotros y en los que nos están viendo, hoy renunciamos a esta parálisis. Hoy creemos, Señor, que toda atadura, que todo lazo, que todo cordón, que toda venda, Señor, se parte, se rompe hoy por el poder de la fuerza que hay en la sangre de Jesucristo y en el pacto de Cristo sobre nosotros. Hoy sabemos, Señor, que no estamos bajo esclavitud o temor, sino que hemos sido adoptados, hemos sido engendrados por medio del Espíritu de adopción que nos permite caminar sin miedo, manifestando tu poder, Señor, y todas aquellas cosas que tú nos encomiendes, las palabras que nos digas que digamos, así será, Señor. Hoy hacemos un compromiso contigo, hablaremos tus palabras sin miedo a las represalias, Señor. Hablaremos tus palabras, manifestaremos tu gloria, haremos, Señor, que otros crean en ti por medio del testimonio, Señor, que daremos. Te seremos testigos en cada lugar donde nos pongas. En el nombre de Jesucristo, te damos a ti para siempre la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.